Los esteroides. En el primer documental descubrimos lo realmente dañinos que podían llegar a ser. Un joven que se metió en graves problemas por el exceso de acné y un New Walker con problemas de embarazo. Pero son tantos los diferentes tipos de sustancias que existen y que todo tipo de personas usan para potenciar su físico, que la lista de efectos secundarios que pueden llegar a provocar es extremadamente larga, y hasta alguien que se le ha llegado a ver como un ser intocable y perfecto ha sufrido las peores consecuencias de haber sido clientes de estas mismas. Chris Bumstead es sin ninguna duda el culturista más importante de los últimos 15 años, el digno sucesor del legendario Arnold Schwarzenegger, el protagonista del gran resurgimiento del culturismo en los últimos años, incluso el culpable de que este que os está hablando ahora mismo os esté hablando ahora mismo, nunca mejor dicho. Y es que aunque se ha retirado hace poco menos de un año para dedicarse plenamente a sus empresas y a su hija recién nacida, Chris acabó su carrera con 6 títulos del Mr. Olympia y siendo el rey absoluto de la categoría Classic Physique, pero sobre todo, Chris consiguió trascender el mundo del culturismo, tiene más de 20 millones de seguidores en redes y ha motivado a toda una generación de jóvenes a entrenar y querer ser la mejor versión de sí mismos. Pero hasta él, alguien al que se le llega a ver como un semidios, ha sido víctima de las terribles consecuencias del uso continuado de las sustancias anabólicas. Tras debutar en la tarima más importante del mundo, el físico de Christian el Bombas, como se le llama cariñosamente en nuestro canal, fue progresando cada año. Temporada a temporada según se veía más grande y definido que el anterior. Por mucho que sus rivales mejoraban, él lo hacía aún más y su físico era completamente inalcanzable. Pero de la misma forma que su físico mejoraba cada año, también lo hacía su cabello, pero a la inversa. Uno de los problemas a los que más se exponen las personas que comienzan a hacer uso de la química es la posibilidad de perder el pelo de la cabeza. Si bien en el resto del cuerpo pasa todo lo contrario, es decir, empiezan a aparecer grandes cantidades de pelo por toda la espalda y el pecho, solo que los culturistas se suelen depilar para que sus músculos sean más visibles. En la cabeza, el consumo de esteroides incrementa la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona. Esta sustancia tiene la habilidad de debilitar los folículos de la cabeza, llevando progresivamente a una alopecia definitiva. Es cierto que existe un porcentaje de acabar teniendo alopecia por culpa de la genética, por eso sí que existen culturistas ya a una edad avanzada con algo de pelo, pero aún así es bastante complicado no acabar perdiendo parte o todo el cabello de la cabeza, y el pobre de Chris estaba sufriendo las consecuencias de esta sustancia. Cada año que pasaba, Cebú lucía unas entradas más pronunciadas. Siempre las había tenido, pero el uso de la química estaba haciendo que lo que podría pasarle en 20 años le estuviese pasando en 2, y lo que antes era una melena con una gran cantidad de pelos, poco a poco se estaba viendo más y más vacía. En su penúltimo Mr. Olympia, Chris apareció con media cabeza sin pelo. Sus entradas ya eran muy evidentes y se podía ver que tenía mucha menos cantidad de pelos en el resto de la cabeza. La decadencia era evidente, así que Chris tomó la decisión de revertir esta situación. A diferencia de otros muchos efectos secundarios del uso de la química que no se pueden revertir, por suerte la calvicie no es uno de ellos, y al ser algo que es muy evidente a la vista, muchas personas han recurrido en los últimos años a los injertos de pelos, y Cebú se uniría a ese grupo. Inmediatamente después de finalizar ese Mr. Olympia, Chris se fue directo para Turquía, donde junto con su amigo del alma Ian Valier se realizó un tratamiento en el cual le injertarían miles de pelos nuevos en la cabeza, todo con el objetivo de recuperar su lujosa melena. Tras su intervención tuvimos el placer de ver una versión calvita de nuestro amigo el Bombas, pero con el paso de los meses y en su última participación en el Mr. Olympia, Chris reapareció con un pelazo que no tenía ni 1 centímetro de entradas y que lo hacía ver de nuevo fantástico. La calvicie, aunque a nivel psicológico puede llegar a afectar a muchos jóvenes que viven con el temor de acabar perdiendo el pelo, no dejaba de ser algo estético, pero los casos que vendrán a continuación son exageradamente más terroríficos que este. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte y dejarte un pedazo de like, que estoy subiendo otros documentales como este, y tampoco te olvides de usar mi código Palomo en Procis para ponerte más fuerte y encima natural, mi rey. El uso de sustancias anabolizantes no es algo exclusivo de los hombres, las mujeres también hacen uso de estas sustancias para lograr físicos inalcanzables de manera natural. Incluso hay una categoría en culturismo en el que las mujeres llegan a lucir unos físicos totalmente monstruosos, pero para ellas
Hacer uso de estas sustancias conlleva un cambio en sus cuerpos del que no se podrán librar jamás. Natalia Kuznetsova es una mujer que ha logrado desarrollar un nivel de musculatura aterradora, pero para lograr este cuerpo ha debido de hacer uso de la testosterona. La testosterona, como hormona de los hombres que es, potencia los rasgos masculinos en ellos haciéndolos más evidentes. La voz se vuelve más grave, las facciones se pronuncian más y, como se ha mencionado en el primer caso, aparece más vello a lo largo del cuerpo. Así que al tomar testosterona, Natalia vio cómo sufría todas esas consecuencias siendo mujer. Aunque logró desarrollar un auténtico fisicazo con una musculatura increíble, aumentar su capacidad de fuerza a la hora de levantar pesas, llegar a niveles de definición nunca antes logrados y provocar que hasta los pantalones le fueran a estallar, su cara empezó a desarrollar una gran cantidad de pómulos y barbilla y cada vez era más evidente. Tomar testosterona estaba transformando la cara de Natalia en la de un hombre. Había perdido los rasgos faciales de una mujer y se acercaba más a los de un culturista masculino. Aunque cada persona tiene sus gustos, no creo que la mayoría de los ciudadanos de este mundo le parezca atractiva la apariencia actual de Natalia. O sí, ya cada uno que decida si Natalia le parece atractiva o no. Yo eso te lo dejo a ti. De todas formas, no es algo que le haya sucedido solo a ella, sino que a la mayoría de mujeres que deciden empezar a usar estas sustancias sufren un cambio radical en sus caras. Sobre todo, y como se he mencionado antes, se hace más evidente en las culturistas de las categorías de mayor tamaño, las que requieren más uso de estas sustancias. Pero no solo sucede en sus caras. Aunque no te lo puedo enseñar con imágenes por ser excesivamente sensibles, las mujeres que empiezan a usar sustancias anabolizantes ven como su órgano sexual femenino aumenta de tamaño hasta coger una apariencia similar a la del órgano sexual masculino. Aunque su frecuencia de aparición es bastante baja, es decir, no le pasa a todas y cada una de las mujeres que empiezan a usar química, es un efecto que de producirse puede llegar a provocar bastantes inseguridades en las mujeres por ser un tema tabú. Creo que ya entenderás por qué no puedo mostrar las imágenes. Pero al menos Natalia no sufrió el trágico final que sufriría nuestro último caso de hoy. Por cierto, también aprovecho para decirte que te puedes hacer miembro de este canal para ayudarme a poder seguir subiendo este tipo de documentales y además obtener ventajas exclusivas. Dallas McCarver era una joven promesa del culturismo, un chaval que empezó siendo muy aficionado del fútbol americano gracias a su buena genética corpulenta, pero que rápidamente quiso dar el paso al culturismo a gran nivel. Con apenas 20 años, Dallas ya lucía un físico bastante monstruoso y se estaba acercando a la élite. La edad promedio de un culturista que llega al Mister Olympia ronda entre los 35 y los 45 años, por lo que Dallas estaba empezando a hacerse muy conocido por el físico que estaba logrando con tan corta edad. Era evidente que Dallas tenía un don natural para ganar músculo y dedicarse al mundo del fitness, por lo que viendo la oportunidad de dedicarse plenamente a ello y dejar atrás una vida rural y humilde en el campo, Dallas empezó a entrenar más duro que nunca y a alimentarse de la mejor manera. Su gran disciplina para entrenar y comer no tardó mucho tiempo en hacer efecto, y en 2012 logró ganar su primer campeonato de culturismo con solo 21 años. Pero esto solo era el comienzo. A partir de aquí llegaría su mejor momento, a la vez que daría comienzo el inicio de un camino que tendría un trágico final. El siguiente objetivo de Dallas estaba claro, era el Mister Olympia, la mayor competición de culturismo de la historia. Entrenaba 2 horas al día durante 6 días a la semana. Entrenaba tan en serio que dejó de salir con sus amistades, quienes cada vez eran menos, y pasaba horas y horas en el gimnasio. Además de todo esto, también empezó a aumentar cada vez más las cantidades de química que usaba y eso se notaba en su físico. Físico que año tras año estaba evolucionando hacia un tamaño mayor. Todo este esfuerzo se vio recompensado y por fin, tras años y años de sacrificio, Dallas logró su sueño de debutar en 2016 y con 25 años en la tarima más importante de la historia. No solo fue su debut, sino que tras presentar un físico a la altura de los más veteranos, logró terminar en la 8ª posición, cerrando así un debut perfecto. Ahora Dallas ya estaba en el foco mediático de todo el mundo y se presentaba como una promesa a terminar ganando el Mister Olympia. Tras la competición, Dallas continuó entrenando y se preparó para el Arnold Classic del año 2017, pero sería en esta competición donde las consecuencias del uso continuado de esteroides se harían notar por primera vez.
Tras subir a la tarima junto a otros 3 competidores, a Dallas se le podía ver algo lento sus movimientos, algo parecía no estar yendo bien, incluso hizo un gesto como de no poder seguir posando y tras levantar la cabeza su cuerpo empezó a tambalearse. Rápidamente uno de los asistentes se dio cuenta de lo que le estaba pasando a Dallas y fue a ayudarlo. Lo abrazó para sostenerlo y al intentar mover a Dallas, este no era capaz de mover sus piernas. Estaba colapsando en medio del escenario, estaba perdiendo el conocimiento. Tuvieron que ayudarlo entre todo el resto de culturistas porque era imposible mover a Dallas, ya que este se mantenía en pie no por él, sino porque le estaban aguantando. Tras salir del escenario y terminar la competición, Dallas quiso seguir con su vida mostrándole al mundo que solo había sido un pequeño mareo momentáneo y que estaba perfectamente. Pero la realidad es que este había sido un aviso de su cuerpo de lo que le pasaría más adelante. No pasarían más que un par de meses cuando un amigo de Dallas fue a su casa y se lo encontró fallecido en su cocina. Dallas parecía haber perdido la vida atragantado con comida, pero había algo más. Si ya viste la primera parte de este documental sabrás que una de las consecuencias del uso de esteroides es que aumenta el tamaño de los órganos, y el caso de Dallas se había salido totalmente de control. Al realizarle la autopsia, descubrieron que el corazón de Dallas pesaba 840 gramos, más de 3 veces el peso de un corazón normal. Pero no solo el corazón, su hígado era 4 veces más grande que el de un tamaño normal, y además había contraído cáncer de tiroides. El uso excesivo de estas sustancias había arrasado por completo el interior del cuerpo de Dallas, quien probablemente acabaría colapsando solo y en su casa. El mundo lloró su pérdida, pero no supieron darle la importancia que tenía el uso exagerado de la química. Y es que en el mundo del fitness se nombra mucho lo bonito de la química y lo fuerte que te puede llegar a poner, pero se oculta lo realmente tóxica y peligrosa que puede ser, hasta que ocurren cosas como el caso de Dallas Macaber. Comenta si alguna vez has pensado en probar estas sustancias para mejorar tu físico y te dejo por aquí la primera parte de este documental y de los casos de Sintol. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, mi rey.